Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto lo de siempre, cositas, información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para que analicemos varias situaciones. La renovación de Ancelotti, una cosita de que no sé si me lo van a creer o no, pero sí, lo de Kylian Mbappé vuelve a la palestra. Vamos a tener seguramente otra vez este infernal cruce de informaciones, muy entre comillas, esta locura que seguramente vaya a suceder. Espero que el Real Madrid sepa manejar estos primeros 15 días de enero toda esta situación, porque honestamente qué fastidio, qué pereza, pero igual son cosas que están sucediendo y que creo que son importantes comentarlas. Así que bueno, no me enredo muchísimo más, vamos hasta el final de este video y damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas relacionadas con el Real Madrid que me he encontrado y me han parecido más que interesantes, la verdad. Vamos a ver unas cosas que al final han estado sucediendo en las últimas horas y que a mí me han parecido realmente brillantes. Quiero comenzar hablando un poco de lo que ha sucedido en el entrenamiento del Real Madrid, porque se ha conocido que Carvajal, Arda Güler, Camavinga, Vinicius están ya entrenando con el resto de sus compañeros. Hoy completaron la sesión con total normalidad con el resto de sus compañeros. Se hablaba hace unos días, lo comentaba el día de ayer, que Vinicius podría tener unos minutos contra el Mallorca, en la misma situación de todos estos futbolistas antes mencionados, ya que bueno, van a completar la sesión del día 29, creo que mañana hay una última sesión, después creo que habrá un el 2 y ya el Real Madrid podrá tener allí su partido y seguramente aparezcan en la convocatoria muchos de estos futbolistas. Si nos vamos a una línea general, nos vamos a encontrar seguramente con el tema de Arda Güler, que es un futbolista que ha tenido unas recaídas preocupantes. Nos vamos a encontrar también con el caso de Carvajal, que es un futbolista que a lo largo de su carrera las lesiones les han jugado malas pasadas. El caso de Vinicius no es el mismo, pero creo que esta temporada nos ha enseñado que tal vez no es tan perfecto genéticamente como para no lesionarse. No sé si está relacionado también con algo psicológico de que fue su primera lesión. Y bueno, el de Camavinga sí también es un veremos todavía. Pero quiero decir con todo esto que lo mismo que les he comentado otras tantas veces, no hay que precipitarse en ninguno de estos casos. Creo que el partido contra el Mallorca no me parece un excesivo reto, no es la semifinal de la Champions contra el Manchester City. Por eso les digo, vamos a llevar las cosas con calma. Sin embargo, también entiendo y asumo que es una excelente noticia el hecho de que nuestro amigo, de que toda esta gente esté por fin entrenando con el resto de sus compañeros. Es bastante interesante y repito, me parece una gran noticia, pero ojalá las cosas se lleven con la calma que seguramente requiere todo esto. Quería hablar un poco de algo del Barça, que está siguiendo a un centrocampista, pero la verdad es que qué pereza el Barça. La verdad ya nada me impresiona, todo me da igual del Palancas, etcétera, etcétera. Quiero que hablemos un poquito de lo que se ha hecho oficial el día de hoy desde la institución merengue, y es que Carlo Ancelotti de manera oficial renueva su contrato hasta el año 2026. Ustedes saben que desde hace muchísimo tiempo, incluso la temporada que ganamos la Champions, yo he sido muy crítico con Ancelotti, me han caído a mí muchas críticas por criticar a Ancelotti, pero hay muchos aspectos que yo le valoro al técnico italiano. Creo que cuando le toca un partido grande, un partido de alta exigencia, suele resbalarse en muchas oportunidades o más de las oportunidades que seguramente nos gustaría a nosotros. Creo que eso es algo a tener en cuenta. Desde mi punto de vista, y lo sostengo, desde la primera vez que salió esto de que podía renovar, que de hecho un momento que se calmó todo y la gente decía que eran fake news, y yo le dije, cuando el río suena es porque piedras traen. Las piedras han terminado asomando el día de hoy, 29 de diciembre del año 2023. Carlo Ancelotti renueva hasta el año 2026. Es una renovación que, repito, a mí no me hace especial ilusión. Creo que el Real Madrid tiene ese problema con el tema del entrenador, que hay un tema ahí con los entrenadores, porque no es común que cuando venía Ancelotti, creo haber escuchado, leído que el Madrid había tanteado a otros entrenadores y que no le habrían aceptado la propuesta de entrenar al Real Madrid. Es entendible teniendo en cuenta cómo se manejan muchas cosas desde la directiva hacia los medios de comunicación cuando se trata del entrenador y cuando las cosas no van tan bien, que creo que es uno de los principales problemas que enfrenta el Real Madrid. Sin embargo,
Creo que es una renovación que entre comillas se ha ganado Carlo Ancelotti, porque es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo. Creo que el Madrid o Florentino Pérez están muy cómodos con la actuación de Carlos, y no solamente con la actuación de Carlos, sino también con la facilidad con la que le convences de la cosa. Es decir, no te voy a fichar un delantero, te tienes que acoplar a lo que hay, y Ancelotti va y empieza la temporada con lo que hay. No me veo, por ejemplo, a un Mourinho, a un Conte, que Conte me parece un entrenador espantoso, lo siento muchísimo, no me gustaría para el Real Madrid por lo menos, pero no me veo a esta gente aguantándose estas pataletas de Florentino de que no voy a fichar y no voy a fichar. Por eso creo que también se entiende un poco la renovación desde esa perspectiva. Sin embargo, como les decía, yo pongo en valor muchísimas cosas de Carlo Ancelotti. Entre esas cosas, una de las cosas que más pongo en valor es el hecho de que este amigo Carlo Ancelotti, por ejemplo, en este periodo actual estamos viendo que es un entrenador que ha sabido resolver una situación crítica en cuanto al tema de lesiones. El equipo está marchando bastante bien en líneas generales. El último partido que vi yo, porque el último en realidad no lo pude ver, el del Villarreal, me parece un partido excepcional. Me parece que es un partido absolutamente brillante que termina jugando el Real Madrid, y creo que está funcionando bastante bien. Entonces son cosas que hay que darle mérito a Ancelotti, la idea de mantener contentos a mucha gente. Y una de las cosas que yo comentaba al principio de la temporada es que, por ejemplo, Ancelotti podía continuar siempre y cuando no se mantuviera en el equipo a jugadores como a Modric o a Toni Kroos, porque sabemos cómo es el tema de sus amigos, que él mismo lo ha dicho. Sin embargo, algo que me ha sorprendido de Carlo Ancelotti es que esta temporada ha sentado a Luka Modric. Es algo que me ha sorprendido, tengo que reconocerlo. No esperaba ver eso, porque al final es un entrenador que no nos ha acostumbrado a este tipo de decisiones. Sin embargo, lo ha terminado haciendo. Yo creo que en ese aspecto Ancelotti me ha sorprendido muchísimo. También entiendo que esto es una renovación que no nos puede engañar, entre comillas, porque si Ancelotti termina la temporada igual o peor que la temporada pasada, me cuesta creer que Florentino Pérez va a mantener a este caballero como al mando del equipo. O sea, me extrañaría muchísimo. Ya me extrañó mucho después del 4-0 de Manchester. Otra temporada, no sé si Florentino se la va a aguantar de la misma manera. Entonces, no sé, es como un reconocimiento al mérito que está haciendo ahorita, lo de haber ganado la Champions. Pero particularmente a mí es que no me termina de convencer del todo. Yo también espero saber sus opiniones en los comentarios. Quiero cerrar este video hablando de una noticia de Carlos Carpio en el diario Marca, en el que habla bien claramente de Kylian Mbappé, y dice lo siguiente: el Real Madrid va a contactar la próxima semana con Kylian Mbappé. Quiere saber si sigue dispuesto a fichar por los blancos y no aceptará ambigüedades ni evasivas en su respuesta. Perdón que me enredé un poco. Es algo lo que se viene escuchando hace muchos días, que el Madrid le va a dar 15 días a Mbappé para que tome una decisión con respecto a su futuro. Que en estos días le escuchaba a Juanma Rodríguez decir que darle 15 días estaban sobrando 14 días, que había que darle 24 horas para que tomara su decisión. No sé. Y también se está filtrando que el Madrid le va a dar 130 millones de euros en prima de fichaje, y que le va a dar un total de un salario de 26 millones de euros netos. Es un tema complejo, y qué fastidio tener que hablar de esto otra vez, y el mismo cuento, aquello, lo otro, que el Real Madrid, que Kylian Mbappé, que lo van a contactar la siguiente semana. Yo de verdad no entiendo. No entiendo muchas cosas, cracks, porque al final hay un punto en el que uno dice, ok, vamos a detenernos a pensar qué ha hecho Kylian Mbappé por el Real Madrid como para estar en esta situación. Yo entiendo que es el mejor futbolista del mundo, y seguramente en 2 temporadas, si este hombre acaba firmando, estaremos todos enamorados de él, porque vamos a estar claro que es un crack en mayúsculas. Pero es que es demasiado cansino todo esto. Y ahora viene otra vez los medios de comunicación. Lo que les dije al principio, solamente espero que el Real Madrid sepa solucionar esto en los primeros 15 días de enero, que se zanje el debate, porque qué fastidio llegar otra vez a este punto del culebrón, de las noticias, de aquello, de lo otro, que si viene, que si el dorsal 9, que si la abuela de no sé quién. Es demasiado cansino. Yo estoy bastante agotado de este tema. Se puede notar que ya no voy a hablar mucho más de esto, y que la verdad es que me fastidia hablar porque es demasiado intenso. Y creo que además el Real Madrid, con la inclusión de Jude Bellingham, ha dado un salto de calidad en cuanto a jerarquía y a nivel estrella bastante importante. Es cierto que nos haría falta para completar una delantera bastante importante, un Harry Kane, un Erling Haaland, no un Joselu, pero sí un delantero bastante importante. Y no sé si Mbappé vaya a tener ese rol ahí, aunque es cierto que Ancelotti
como ha demostrado estas últimas semanas, seguramente sabrá cómo estructurar todas esas posiciones. Ya lo ha hecho con el tema de Bellingham. Todas esas cosas creo que Ancelotti muy bien sabrá manejarlos. De todos modos, como les digo, es la información que hay. El Madrid va a contactar con Kylian Mbappé, no va a esperar que siga con la misma novela de siempre, va a intentar que se resuelva lo antes posible. Yo solamente espero eso. Y que bueno, no sé si se va a saber o no, yo me imagino que sí, habrá una pequeña filtración o algo, pero lo cierto de todo esto es que ya este tema está más cansino que nunca y ojalá termine cuanto antes. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.